11 de la noche en directo, la sexta noche, hoy con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el señor Margallo, que está con nosotros, que nos acompaña para responder a las preguntas de nuestros colaboradores. Es el turno de Eduardo Lin. Adelante. Al ministro, que además comparte religión futbolística conmigo y por eso me cae bien, le quiero hacer tres preguntas en una. La primera es, ¿saben ya en el PP quién o quiénes son los titulares de las 6 nuevas cuentas suizas descubiertas por el juez Ruz? Esa en primer lugar. En segundo lugar, ¿ha cobrado usted alguna vez sobresueldos en B? Y tercera, ¿por qué quiere aplastar como una nuez a UPyD y demás partidos emergentes? La primera, no tengo ni la menor idea de quiénes son los titulares de esas cuentas en Suiza. Yo he permanecido siempre muy al margen de lo que ha sido el partido. He estado 17 años en Europa y no tengo ni idea. La segunda, yo no he cobrado sobresueldos ni en A, ni en B, ni en nada. Es decir, he tenido las retribuciones que me correspondían como eurodiputado y nada más. O sea, ni sobresueldos en blanco ni en negro. Pero digo, en el partido estos días se comenta o se dice entre bastiones quiénes pueden ser o quién puede ser el titular de esas, que no es una, son 6 cuentas. Bueno, yo que soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, la verdad es que estoy muy poco en el partido. Yo acabo de llegar de Alicante, ayer estuve en Barcelona, el día antes en Bilbao, en Pamplona y en San Sebastián, y venía de Puerto Rico, y mañana me voy a Trinidad y Tobago y Guyana. O sea que mucho contacto, mucho conocimiento de los mentideros de la villa no tengo. ¿Y la tercera pregunta? Me refiero a las declaraciones de Rosa Díez, que dice que usted... Yo esas declaraciones no las he hecho nunca, no forma parte en mi imaginario colectivo. Sí recuerdo una comida en Viana con Rosa Díez en que hablamos de lo divino y lo humano, y lo expliqué lo difícil que había sido para mí la experiencia del Partido Demócrata Popular, que era un partido muy pequeño. Porque al final, cuando llegan unas elecciones, el ciudadano lo que quiere es que su voto tenga utilidad, tenga valor. Y en unas elecciones europeas es obvio que la conducción de los asuntos europeos corresponde a los dos grandes partidos políticos. En Europa yo he estado 17 años, solo cuando hay un acuerdo entre el Grupo Popular, que es el mío, es el mayoritario, y el Grupo Socialista, las cosas salen para adelante. Y el ciudadano llega un momento en que dice qué utilidad tiene un partido pequeño. Pero no lo dije. Y lo que sí me ha sorprendido, y ya que me hace usted la pregunta, yo empecé en política, como han dicho aquí, hace unos 200 años, y en 200 años yo no recuerdo que nadie haya desvelado, y mucho menos tergiversado, una conversación privada para obtener un titular. Eso no se hace. Pero en fin, no lo hice, y desde luego lo que no lo voy a contar es el contenido de esa conversación. Eduardo, ¿ha tenido usted oportunidad de decirle esto mismo a Rosa Díez? No, es que tampoco me ha parecido. Me lo han preguntado alguna otra vez y he dicho exactamente eso, que cuando hay una conversación privada, tenga usted la seguridad, señorina, que si usted y yo tenemos una conversación privada, esa conversación privada la vamos a saber usted y yo. Lo mismo digo, pero otra cuestión, pero usted es consciente que los partidos, usted dice que los partidos políticos poco menos que pequeños, que no pintan nada o que son poco útiles, el voto es un voto poco útil, pero será también consciente que las encuestas dicen que lo más probable es que el año que viene o ustedes o el Partido Socialista tenga que gobernar echando mano de algún partido mucho más pequeño, de esos partidos que no sirven para nada o para poco. Mire, yo las experiencias que ha habido en España, y me refiero solo a España, de partidos de gobierno que tienen que apoyarse en muchos partidos pequeños no han sido buenas. El tripartito de Cataluña no fue nada bueno. Fue una experiencia que ha dejado una situación económica muy complicada, una deuda muy alta. Yo creo que cuando se abordan grandes desafíos, y estamos en grandes desafíos, la Unión Europea en estos 5 años va a sufrir un proceso revolucionario. Vamos a acelerar la integración europea hacia eso que llamamos los Estados Unidos de Europa. Y eso lo pueden hacer los partidos grandes, los partidos consistentes. Y a nivel nacional, pues la etapa que hemos tenido que afrontar ha sido una etapa también muy complicada. Y probablemente hemos tenido la suerte de que España ha tenido un gobierno mayoritario con un gobierno muy sólido, que ha podido afrontar reformas muy dolorosas, muy costosas en términos políticos, que probablemente no hubiesen sido posibles si hubiésemos tenido que ajustar. Usted compartirá una opinión conmigo, que el mejor gobierno de esta democracia fue un gobierno en minoría, que era el primero de José María Aznar.
Mire, yo si me pregunta eso, como comprenderá, creo que el mejor gobierno es el del gobierno de Mariano Rajoy, al que yo pertenezco. Claro, creo que el gobierno de José María Aznar fue un buen gobierno y creo que este gobierno ha atravesado las circunstancias, o está atravesando, las circunstancias más difíciles que se han atravesado nunca en la historia de España. Nosotros estamos atravesando un desafío secesionista en Cataluña, que no es un tema menor. Heredamos un país con una situación económica trágica, con un endeudamiento masivo, con una burbuja inmobiliaria que había explotado, una pérdida de competitividad, con una situación de paro, que es lo que más puede angustiar a un gobierno, con una pérdida de competitividad que hacía que nuestros desequilibrios con las cuentas con la exterior eran tremendas. Y para darle una cifra, un dato, mire, la primera vez que yo acompañé al presidente Rajoy al G20, al mes de estar elegidos, G20 es donde se reúnen los ricos de la tierra y deciden qué es lo que hay que hacer con un país, lo que nos preguntaban es cuándo van ustedes a tirar la toalla, van a dar las llaves y van a pedir el rescate. Y este año, cuando estuvimos en San Petersburgo, lo que nos pedían, los que nos preguntaban, ya nadie nos preguntaba por el rescate. ¿Cuándo van ustedes a empezar a crear empleo y a salir de la crisis? Esa situación fue una situación dramática y cayeron en el rescate Portugal, Grecia, Irlanda y Chipre. Y España estaba pagando unos tipos de interés del 7%. Una diferencia con el bono alemán, la famosa prima de riesgo de la que ya entiende todo el mundo, de 640 puntos. O sea, estamos en 160. Era un país al borde de la quiebra. Y eso ha exigido reformas muy dolorosas. Y créame que somos los primeros en saber los sacrificios que hemos tenido que pedir a la ciudadanía.